aleluya, es poder estar en la presencia de Dios. Amén. Levanta tus manos ahí donde estás. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Adora al Señor ahí, dile algo lindo al Padre. Aleluya, que no cese tu alabanza. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos regala de poder estar en su presencia. Amén. Agradecemos a los pastores por la oportunidad para poder pregonar su santa y divina palabra. Amén. A continuación pueden tomar asiento. De verdad que cada vez que podemos estar aquí delante para predicar y exhortar la palabra, amados hermanos, aleluya, es un compromiso, pero a la misma vez es un gozo y un privilegio el poder exhortar la palabra de Dios. Amén. Aleluya, su presencia está aquí en esta casa. Aleluya, aleluya. Vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, su capítulo 19. Hay una palabra fresca de parte de Dios en esta noche. Y esta palabra, aleluya, ha estado trabajando en mi vida de que el Señor la gestó en mi espíritu. Y sé que también va a bendecir su vida. Oh Lord, thank you Jesus. Primera de Reyes, su capítulo 19, del verso 1 en adelante. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan que y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Wow. Dale gracias al Señor ahí. Dale gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra que han sido linda. Que esta palabra, Nazareno de gloria, germine en los corazones llevando fruto. Quítame a mí, ponte tú, Señor Jesús. Y que tú me estés ayudando a predicar tu palabra con amor, con temblor, aleluya. Y sobre todo con el denuedo, aleluya, de tu palabra, Jehová. Todo lo que no es de ti, en el nombre de Jesús de Nazaret se va. Toda oposición en los aires, en el nombre de Jesús, se va ahora. Toda oposición negativa, ahora toda turbación. Si hay mente turbada en esta hora, recibe liberación. Si hay mente bloqueada en esta hora, recibe liberación por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos que aún los aires son descontaminados, aleluya, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que mientras estés predicando la palabra, si hay alguien atado es libre. Mientras estés predicando tu palabra, si hay alguien, aleluya, o con depresión, la depresión tenga que soltarlo. O que mientras estés pregonando tu palabra, si hay alguien, aleluya, pasando por un momento difícil, que tu palabra, aleluya, sea como agua para el sediento y como pan para el hambriento, en el nombre poderoso de Jesús. Tomen sus asientos, ahí donde está. Dile al que está a tu lado, levántate. Come y bebe, aún es el fin. Hay un come y bebe para alguien esta noche. Díselo en serio, come y bebe, aún es el fin. Díselo en serio, come y bebe, aún es el fin. Díselo en serio, amado, hermano. Díselo, come y bebe, aún es el fin. Levántate. La palabra del Señor en el libro de Reyes, Primera de Reyes, que es el libro que estaremos tomando, aleluya, para soltar el libro de Reyes, su capítulo 19. La palabra nos habla que el profeta Elías
Antes de entrar en materia, vamos a resaltar el profeta Elías. El profeta Elías, un profeta llamado por Dios, un profeta el cual realizó grandes hazañas en Dios, realizó grandes señales, un profeta que fue guiado por Dios, amados hermanos, para librar grandes batallas, hacer grandes cosas de parte de Dios. La palabra de Dios me habla que el profeta Elías, amados hermanos, fue quien declaró la palabra, aleluya, y dijo que iba a haber una sequía y por su palabra no iba a llover. El profeta Elías declaró esta palabra, pero no obstante también el profeta Elías fue el que le multiplicó la harina a la viuda. El profeta Elías fue el que le multiplicó el aceite a la viuda. ¿Alguien está aquí? El profeta Elías realizó grandes hazañas. Era un profeta usado por Dios. Era un profeta que cuando Dios le daba una palabra con los hermanos y llegaba a un lugar causaba pánico, porque con la palabra que venía no era palabra, aleluya, de niño, era con palabras fuertes de parte de Dios. Y este hombre, amados hermanos, era dirigido por Dios, era guiado por Dios a cada lugar donde él iba. Me dice la palabra de Dios, el mismo profeta Elías fue el profeta que realizó el combate en el monte Carmelo con los profetas de Baal, con los profetas de Aceras, es decir, con los profetas falsos. Es el mismo Elías, amados hermanos. Pero me dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, su capítulo 19, que cuando Acab, aleluya, el esposo de Jezabel, le dijo lo que había sucedido, en pocas palabras, Acab, le contó a Jezabel todo lo que había sucedido. Acab le contó la nueva. Acab le dio la noticia a Jezabel. Le explicó lo que Dios había hecho por medio del profeta Elías. Porque hay cosas que muchas veces tú le vas a contar a alguien y tú crees que el otro se va a retractar, aleluya, del error en el que está. Pero el otro lo que prende en contra tuya. Hay muchas veces que tú descubres que alguien está en algo malo y cuando tú le vas a decir, mira, eso no está bien, en vez de retratarse, lo que hace es que se enfrenta y dice, no, tú tienes problemas y te quiere hasta brincar, amados hermanos, porque cuando alguien está en lo malo y no quiere cambiar, por más que tú le digas lo que le digas, quiere permanecer en el pecado, quiere permanecer haciendo lo malo. Y el rey Acab le dio la nueva a Jezabel, su mujer. Y yo analizando quizás de la forma en que él se lo dijo, era de una forma para que ella viera que había un Dios más supremo que los dioses que yo adoraba. De la forma que el rey Acab le dio la noticia a Jezabel, era dándole a entender que hay un Dios que gobierna arriba y gobierna abajo, que tiene autoridad, que tiene poder, aleluya. Porque el rey Acab le contó y le dijo, imagino yo parafraseando, tú sabes que los dioses a los cuales nosotros le servimos, los profetas aclamaron, los profetas hicieron un altar, ofrecieron sacrificios y nada sucedió. Óyeme, estos profetas en pocas palabras no sirven, estos dioses que nosotros le servimos no sirven. Pero algo pasó con Elías. Cuando Elías clamó, todavía no había abierto bien la boca, cuando fuego descendió del cielo y consumió el holocausto, y el rey acá le estaba contando todas estas cosas que habían sucedido a Jezabel. Y mientras meditaba en este mensaje, el Señor trataba conmigo algo. Por eso usted tiene que ver bien a quién usted va a elegir como esposo o como esposa. Aleluya. Porque hay personas que en vez de acercarte a Dios, lo que te alejan de Dios. Hay personas que en vez de llevarte que tú te enamores más de Dios, lo que te alejan del propósito de Dios. El ojo tiene que tener cuidado. Aleluya. Por más que tú veas a alguien con los ojos verdes bien bonitos, muchas veces tienen apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Son gente que no quiere nada con Dios. Y con el que no quiere nada con Dios, yo no quiero nada contigo. Si yo le sirvo a Dios y tú me muestras de que tú odias a Dios, porque tú eres mi mejor amigo, porque tú eres mi mejor amiga. Y esto es lo que está pasando hoy en día, que los mejores amigos y las mejores amigas de los cristianos son gente que no toman una decisión, que están con el pie afuera, que dicen sí, o toman una decisión o hacen algo. Estos son los mejores
pasando, mujer de Dios? Aleluya. Te fuiste lejos. ¿Dónde está la visión tuya? Tú como hombre y como mujer de Dios. Porque hay gente que en vez de acercarte al propósito, lo que te aleja. Y todo lo que hablan es depravado. Nada que te acerque al propósito de Dios. Y esto pasó con Acab cuando se juntó con Jezabel. Me dice la palabra de Dios que Jezabel llevó al rey Acab a construir templos para los dioses. La palabra me habla que Jezabel fue la que condujo al rey Acab, lo hundió en la idolatría completamente. Porque hay gente que no son de bendición para ti. Hay personas que no han tomado la decisión, que no están ni en el mal ni en el bien, están en el medio. Pero cuando se juntan con otros que tienen maldad, los conduce al mal. Y cuando viene a ver, yo quería hacer algo con esa persona, pero la persona que se te juntó, la que tú seleccionaste, no era la correcta. Y en vez de caminarte al propósito, te sacó del propósito. Jezabel fue una maldición para el rey acá, completamente. Nunca le sirvió de bendición. La misma Jezabel que le dijo al rey acá: dame tu anillo, que yo voy a firmar decreto en contra de Nabot. Esta es la Jezabel de la cual le estoy hablando. Una mujer que siempre ha hecho maldad. Esta mujer fue la que le dijo: dame tu anillo y yo voy a firmar para que esa viña, para que maten a Nabot, van a pagar a testigos, para que testigos en falsedad en contra de Nabot. Porque cuando alguien tiene maldad, ¿qué va a pasar? Todo lo que hable es de maldad. Todo lo que hable es de iniquidad. Y esto pasó con esta mujer. El rey Acab, me imagino yo, que fue a contarle lo que sucedió. Y si creó incomodidad en ella el contarle lo que pasó con Elías, fue porque lo más probable, el rey Acab le dijo: esos dioses tenemos que sacarlo de aquí. Porque la única forma que ha dado causa enojo en el otro es cuando tú le entender que lo que estaban haciendo estaba mal, que donde estaban en error. Y lo más probable, el rey Acab le dijo: pero estos dioses que nosotros tenemos aquí, los que estamos perdiendo el tiempo, no están en nada. Vamos a mover a estos dioses de aquí, porque mira el profeta Elías. El profeta Elías clamó a su Dios y descendió fuego del cielo. Y imagino yo que esto le puso el corazón a Jezabel así, la encendió en gran ira, y por esto ella mandó a un mensajero y le dijo: dile a Elías que sí, óyeme, que yo voy a hacer con él como él hizo con uno de estos profetas. Yo voy a hacer con él así. Y el profeta Elías, atemorizado, me dice la palabra de Dios, que él salió y huyó. Él salió y huyó. El profeta Elías entró en una depresión, amados hermanos, porque cuando él escuchó lo que dijo Jezabel, él entró en temor, porque él sabía que la que estaba hablando era una mujer que estaba endemoniada, poseída. Me imagino yo que el profeta Elías había escuchado lo que había hecho ella con Nabot, y todo esto de la maldad él había escuchado, aleluya. Pero déjame decirte algo: el diablo puede hacer lo que él haga, que nada te cause temor, porque contigo está más grande, contigo está más fuerte. El diablo puede decir lo que diga de ti, nada de eso se va a cumplir. Lo que se va a cumplir es lo que Dios dijo. El profeta Elías entró bajo una depresión, y me dice la palabra que él se fue al desierto un día de camino y se sentó, amados hermanos, debajo de un enebro. Un enebro era un árbol grande, y el profeta Elías se sentó allí y él deseaba la muerte, aleluya, porque la depresión en la cual él había caído era tan fuerte que él deseó la muerte. Él desechó, él dijo: ya yo no quiero este llamado ya, porque hay momentos que te llegan que tú crees que tú te vas a morir. Hay momentos que el enemigo te da tan fuerte, tan duro, que tú quisieras abandonar el llamado. Hay momentos que el enemigo te golpea, que tú dices: wow, no tengo más fuerza para seguir caminando. Pero el Señor te dice: come y bebe, no es el fin. El Espíritu Santo le dice a alguien: come y bebe, aún es el fin. Levántate, come y bebe, porque aún es el fin. Lo que estás viviendo es simplemente una temporada, no es la historia completa. Lo que estás viviendo es parte de una temporada.
el profeta Elías se sentó debajo de aquel árbol enebro y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y me dice la palabra de Dios que cuando él deseó la muerte, él se quedó dormido abajo de aquel árbol enebro. Aquel enebro, él se quedó dormido allí. Y me dice la palabra de Dios que cuando el profeta se queda dormido, un ángel de Jehová se aparece y lo topa y le dice: Elías, levántate, come y bebe. Wow. Cada vez que el ángel se aparece para decirte come y bebe, es porque hay un cierre de ciclo y una apertura de un nuevo ciclo. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Cuando el ángel te dice come y bebe, es porque se acabó un ciclo y hay una nueva apertura de un ciclo. Es decir, se abre un ciclo nuevo para ti. Come y bebe, levántate. Y la palabra del Señor me dice que cuando el ángel le dice a Elías: levántate, come y bebe, y él se levantó, me dice la palabra de Dios que ahí cerca de donde él estaba, en una roca, él vio un pedazo de pan y agua, y él comió, bebió y se volvió a acostar. Te traigo noticia. El ángel, cuando te trae alimento y te dice come y bebe, no es para que tú te quedes en el mismo lugar, es para que tú tomes una decisión de levantarte. ¿Cuántas veces el ángel se te ha aparecido y te dice come y bebe, levántate, y tú sigues en el mismo lugar y tú quieres que las cosas cambien, pero ya el ángel te dijo come y bebe, levántate, y sigue en el mismo lugar? Así hizo el profeta Elías. Después que él comió y bebió, él volvió a recostarse y a dormirse. Dile al que está a tu lado: viene un segundo toque para ti. Oh, díselo en serio: viene un segundo toque para ti. Me dice la palabra de Dios que después que él se volvió a dormir, el ángel volvió a aparecerse y le dijo: Elías, levántate, y volvió a traerle pan y agua. Come y bebe. Esta palabra yo siento que está hablando con alguien en esta noche. Ha llegado a tu vida el come y bebe de Jehová. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. Personas que querían soltar la toalla, personas que se sentían, aleluya, ya que iban a rendirse. El ángel de Jehová, aleluya, trae esta palabra fresca para ti. Aún no es el fin. Levántate, come y bebe. Quizás no está viviendo tu mejor temporada, quizás no está viviendo un mejor momento, quizás no está viviendo un mejor tiempo para ti, pero el Espíritu Santo te envía a decir: levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Levántate, come y bebe. Y me dice la palabra de Dios que después que el ángel le dijo y lo tocó diciendo: levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Después del segundo toque, él se levantó, comió y bebió. Y me dice la palabra que se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y me dice la palabra de Dios que después de haber llegado al monte Horeb, él se escondió en una cueva. Cuando el ángel te da come y bebe, te da provisión, no es para que tú vivas una vida de temor, no es para que tú vivas una vida escondido, aleluya. Es para que tú te levantes en fe, es para que tú avances, para que tú camines creyendo en la palabra que él te dio. Y me dice la palabra de Dios que el profeta Elías, cuando llega al monte Horeb, se metió en una cueva, y cuando él entra en aquella cueva, la voz de Dios le habla y le dice: Elías, ¿qué tú haces aquí? Y Elías, hablando con Dios, le dice: Señor, lo que pasa es que yo tengo un vivo celo dentro de mí por tu obra, aleluya. Si tiene un vivo celo, ¿qué tú haces en la cueva? Hay personas que quieren venirle con excusa a Dios, dicen que son muy celosos por la obra, pero ¿dónde está la manifestación de eso que tú estás hablando? Tú tienes un vivo celo por Dios.
Dios y quiere hacer lo que quiere. Tiene un vivo celo por Dios y no pregunten quién puede ayudar. No, yo soy muy celoso por la obra. Así hay gente, yo soy muy celoso por la cosa de Dios. Pero ¿dónde están las manifestaciones de eso que tú dices? Porque cuando usted habla algo y no hay manifestación sobre eso que usted habla, amados hermanos, no hay problema. Usted se vuelve mentiroso. Porque el que está en su entorno, escuchando que usted dice que es celoso por la cosa de Dios, y vive criticando, y vive murmurando todo lo que se hace en la obra de la iglesia, pues ¿dónde está ese vivo celo? Porque lo primero que hace alguien que tiene un vivo celo por Dios es cuidar la obra, es proteger la obra, es levantarse como un león y como una leona, con cualquiera que quiera venir a introducir algo en contra de la obra de Dios. Esto es lo que hace alguien que tiene un vivo celo por la palabra de Dios. Escuché algo, escuché que se levantó fulano, escuché que fulano está murmurando en contra de la obra. Espérate, yo tengo un vivo celo por Dios. Es mejor que tú lo manifiestes y tú no lo digas. Es mucho mejor cuando tú lo manifiestas y tú no vives hablando. Aleluya, es mucho mejor. Y él le dio esa excusa a Dios. Yo tengo un vivo celo por ti, Señor. Y los profetas que quedaban ya están muertos todos. Y solamente yo he quedado. ¿Oye? Ay, Dios mío. Y solamente yo he quedado. Te traigo noticias. Tú no eres el único ni la única. Si tú no quieres hacer el trabajo, Dios va a levantar a uno que lo haga. Si tú quieres quedarte sentado, Dios va a levantar a uno que tenga la decisión de ponerse de pie. Si tú no quieres hacer nada a favor de la obra de Dios, Dios va a traer a alguien que diga: yo me levanto al lado del pastor para trabajar para la obra. Porque eso es lo que Dios está buscando, obreros con decisión que digan: espérate, yo me levanto a favor de la casa de Dios, yo me levanto a favor de la obra, aleluya, porque yo sé en quién yo he confiado. Y me dice la palabra del Señor que cuando él se metió en la cueva, que él le dijo que él sentía un vivo celo por tu obra, un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Él habló con Dios y le dijo todo lo que él tenía que decirle. Pero después que él terminó de darle el cuento y la historia a Dios, el Señor le dijo: sal fuera, sal de la cueva. Ok, tú tienes un vivo celo, pero sal y ponte en el monte delante de Jehová. Me dice la palabra de Dios que cuando él se para allí donde Jehová lo manda a pararse, me dice la palabra de Dios que aquí que Jehová pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes. Pero en medio de ese viento que rompía los montes, Jehová no estaba allí. Y me dice la palabra de Dios que después de este poderoso viento iba pasando por aquel lugar un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y me dice la palabra de Dios que tras el terremoto pasó un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Esto está pasando hoy en día en muchas iglesias, que usted ve mucho brincoleo, mucho pataleo, pero Dios no está ahí. Usted ve gente danzando y usted ve gente que están brincando y saltando, y después que se acaban los cultos, cuando tú escuchas lo que hablan, tú dices: pero este no era el que estaba danzando. Porque creen que Dios se mueve en el fuego, en el viento. Y Dios es multifacético. Dios se mueve de diversas maneras. Ok, hay que brincar, hay que saltar, hay que adorar, aleluya. Pero no todo se trata de eso, porque hay grupos de personas que se han escondido. Hay aún homosexuales dentro de la iglesia que se esconden en los movimientos, en el fuego, en los vientos, y están ahí. Y tú ves gente brincando y saltando. Muchos cuideros, muchos movimientos. Y yo digo: Dios mío, es que yo estoy en la carne, que yo no estoy sintiendo nada. Porque muchas veces el movimiento que hay y todo el mundo moviendo, si usted llega a poner dudas si usted está bien o no. Pero no es así. Lo que pasa es que Dios no está ahí.
Y ahí es que no puede caer la iglesia. En ese espíritu de confusión que se está moviendo hoy en muchas iglesias. Y por eso hay muchas personas que están hoy en el mundo, amados hermanos. Y cuando usted le dice quiere a Cristo, la persona que le está predicando quiere a Cristo. Si usted va pasando, usted no se responde a los dos cristianos. Porque hoy en día la gente ha querido introducir el mundo a la iglesia. La gente ha querido venir a pelear por religión, a pelear por un sinnúmero de cosas. El Señor trataba algo conmigo, amados hermanos, el día de ayer y aún hoy en la mañana. Me decía Josué, en los tiempos antiguos hay personas que decían yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Hoy en día no hay personas diciendo yo soy de Apolo ni de Pablo, pero hay personas que dicen yo soy de los Rabacucu, yo soy de sana doctrina, yo soy de los RT, yo soy de los cristianos modernos. Pero te traigo noticias, yo soy de Cristo y mientras tenga a Cristo, el diablo cuando me oiga tiene que saber. Dios no está buscando religión, Dios está buscando a alguien que tome la decisión de corazón y diga que yo he decidido servir a Cristo, yo he decidido vivir una vida apartada para Dios. Cuando tú tomas la decisión de servir a Dios, hay un cambio que tiene que ser notorio. Entendemos que en el momento el cambio no es de una vez, porque paulatinamente Dios va trabajando en la vida y en los corazones de cada persona. Pero hay personas, más hermanos, que cuando toman la decisión todavía van experimentando el cambio, y cuando usted habla con ellos, usted dice, wow, hay algo diferente. Porque cuando toma la decisión, automáticamente el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en la vida. Dios quiere una iglesia, y Él viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia que no se contamine. Una iglesia que tome la decisión de apartarse del mal. Una iglesia que tome la decisión de ser diferente delante del mundo, delante de lo que se está viendo en el mundo. Una iglesia que tome la decisión de decir, aleluya, yo voy a ser diferente, yo voy a ser diferente, yo voy a ser genuino. Y la palabra del Señor me habla que en ninguno de estos movimientos, ni en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, Jehová estaba. Pero hubo un momento que entró un silbo apacible. Y cuando entró ese soplo del silbo apacible, me dice la palabra, y Jehová estaba en ese mover. Porque cuando tú menos lo estés esperando, que tú dices, oh Dios mío, pero ¿qué pasó que hoy yo no lo sentí? Él estuvo ahí. Wow, pero Dios mío, pero ¿qué me pasó? Como que no oré como nunca. Él estuvo ahí. Ay, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú menos crees que Él está. Y me dice la palabra de Dios que iba pasando ese silbo apacible, y ahí estaba Jehová. Y me dice la palabra de Dios que cuando el profeta sintió esto, tapó, cubrió su rostro y se escondió. Y el Señor le habló por segunda vez. Y le dijo, Elías, ¿qué haces ahí? Él volvió a repetirle la misma palabra que le hablé hace unos minutos. Le habló del vivo celo que sentía, amados hermanos. Y me dice la palabra de Dios que Jehová le habló y le dijo, ve y vuélvete al camino de donde has venido. Y le dio instrucciones. Dios le dio instrucciones al profeta Elías. Después que él se levantó, me dice la palabra de Dios que él volvió por el camino. Y el Señor le dijo, yo quiero que tú me unjas a fulano como rey de Siria. Y le dio los nombres de cada persona que él iba a ungir. Y entre esas personas le dijo, y quiero que me unja al profeta Eliseo. Quiero que me unas a Eliseo por profeta. Cuando tú te cansas, hay otro relevo que Dios tiene preparado.
Cuando tú crees que ya esta obra se va a detener y que yo no puedo cantar, Dios tiene un adorador ahí entre la multitud. Ay. Cuando tú crees que ya yo no puedo tocar la batería, hay un músico que Dios tiene entre la multitud ahí escondido. Cuando tú dices, espérate, yo no puedo tocar el bajo, ya yo me cansé, yo tengo un bajista ahí, escondido en medio de la multitud. Cuando tú entiendes que ya tú no puedes predicar, Dios tiene un predicador ahí entre la multitud. Dios tiene una predicadora ahí entre la multitud. Te conviene hacerlo de Dios. Cuando tú te cansas, Dios levanta a otro. Y mucho antes de tú cansarte, ya hay otro que tenga el secreto. Ya hay otro que está allí. Porque cuando el profeta, el rey, Saúl, entendía que él era el único, había un David que estaba detrás de las ovejas. Porque lo de Dios no se va a detener por alguien que no quiera hacer el trabajo. Hay alguien que Dios siempre tiene preparado para hacerlo. Y me dice la palabra de Dios que le dio instrucciones. Y dentro de esas instrucciones, amados hermanos, estaba el ungir al profeta Eliseo. Me dice la palabra de Dios que él, llegando a aquel lugar, llegó a cabo con la asignación que Dios le mandó. Y cuando él llegó por donde estaba Eliseo, él tiró el manto. Y cuando él tiró el manto, automáticamente el profeta, que todavía no era profeta, Eliseo corrió. Wow. ¿Tú sabes qué significa eso? Que mientras tú estás queriendo tirar la toalla, hay otro que está listo para recogerla. Mientras tú estás tirando tu toalla, que tú estás pensando tirarla, hay otro que está diciendo, si él la tira, yo la voy a recoger. Si él la suelta, yo la voy a agarrar. Si él la suelta, yo lo voy a hacer. Y él había soltado el manto y automáticamente vino Eliseo. Y le dijo, solamente déjame despedirme de mis padres. Porque ya él sabía, ya Dios estaba tratando con Eliseo allí donde él estaba. A cada persona que Dios llamaba, escuche bien esto, siempre estaba en algo. Porque Dios no llama a vago, escuche bien esto. Dios no llama a vago. A todos los profetas que Dios llamó, a todos los discípulos, cuando usted se va a la escritura, cada uno cuando fue llamado estaba haciendo algo. Pedro estaba en la pesca, otro estaba en otros asuntos, y de esto Dios lo llamó. Dios no llama a vago, escuche bien esto. Dios siempre llama a alguien trabajador, a alguien que siempre está ocupado, a alguien que le gusta este movimiento. Porque en la obra se necesita personas de movimiento, personas de actitud. Gente que quieren arrebatarle las almas al diablo. Gente que quiere decirle, diablo, para atrás con mi casa, con mi familia. Gente que esté dispuesta a enfrentarse con toda fuerza del mal. Y me encanta algo. Mientras tú le estás dando palo al enemigo y tú estás clamando y tú estás orando, el enemigo está preparando su espada para hacerte frente. Por eso la iglesia no puede ser inconstante en sus oraciones. Porque cuando hay inconstancia en las oraciones, hay momentos que usted está en victoria y hay momentos que está irreconocible. Y por eso hay que permanecer en la oración. Porque cuando tú permaneces en la oración, tú le haces frente al enemigo. Sí, él va a preparar su espada, pero tú también estarás listo para hacerle frente. Este lo fuerte al Padre. Aleluya. Dios te dice en esta noche, levántate, come y bebe. Aún no es el fin. Díselo al que está a tu lado una vez más. Levántate, come y bebe. Díselo una vez más. Levántate, come y bebe, porque aún no es el fin. Díselo una vez más. Levántate, come y bebe. Ponte de pie y díselo más fuerte. Levántate, come y bebe. Dilo más fuerte. Levántate, come y bebe, porque aún no es el fin. Para alguien esa palabra, repítalo de nuevo. Levántate, come y bebe, porque aún no es el fin. Después de cada come y bebe, hay un cierre y una apertura de
ciclo. Hay procesos que te forman, temporadas que te transforman y ciclos que Dios permite cerrar para llevarte a un nuevo nivel. No te desesperes en el proceso, no te acomodes en la temporada y no le tengas miedo al cierre de ciclo, porque cada etapa tiene un propósito. Voy a repetirlo, cada etapa tiene un propósito. Levántate